Padre Todopoderoso, en este momento te dejamos, Señor, aquí el púlpito para ti, Espíritu Santo, porque yo no soy nada ni nadie, Señor Jesucristo, pero yo sé que tú estás aquí, tú estás conmigo, y tú hoy vas a predicar y la palabra va a entrar a los corazones de cada uno de nosotros, porque este es el propósito de mi Padre Jesucristo, que cada uno de nosotros, Señor Jesucristo, hoy alimentemos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, nuestro cuerpo, y que cada día, Señor Jesucristo, seamos completamente revestidos, renovados, transformados en un varón perfecto, en una varona perfecta, pero como con una palabra limpia, con una palabra que salga de un corazón limpio y que fluya por medio del Espíritu Santo. Vamos a aprender cosas maravillosas hoy. Yo le pido a mi Padre Jesucristo que cada uno de nosotros ponga mucha atención. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Vamos a pedirle otra vez. Ocupo dos varones, dos jovencitos. A ver, voy para acá. Para acá, bueno. En el nombre de Jesucristo. Ven para acá, Reyes. Vamos a hacer otra, como la otra semana, como el domingo, para que me entiendan lo que va a pasar hoy, porque es la continuación de lo que estamos predicando. Hoy quiero que se junten aquí para acá. Miren, así cada uno de ellos representa hoy el Espíritu Santo y la palabra. La palabra y el Espíritu Santo tienen que ir juntos. La Biblia sin el Espíritu Santo es un libro cualquiera. La palabra de Dios tiene que unirse al Espíritu, porque el Espíritu, hermanos, es el Espíritu que hizo la creación. El Espíritu Santo, hermanos, es el creador, pero su palabra, cuando Él habló, se creó. La palabra de Dios, hermanos, desde que empezó de Génesis el Señor a enseñarnos, su palabra, hermanos, empezó a obrar junto con su Espíritu. Y viene, hermanos, por la fe. Nadie puede recibir al Espíritu si no tiene fe. Nadie puede recibir el Espíritu si no tiene la palabra. La palabra, si ustedes no leen la Biblia, no pueden leer la Biblia, casi no leen la Biblia, les voy a pedir, hermanos, que lean la Biblia. Porque la palabra cobra vida de nosotros. Se encarna. Cuando el Señor Jesucristo vino, nos mostró, hermanos, que Él no andaba solo. Él andaba y el Padre andaba en Él. Entonces su palabra de Dios, hermanos, que es la palabra, que es el Espíritu. Y si me hago para este lado, la teología, la sabiduría del hombre, sin el Espíritu, no es nada. No tiene poder. Si se une la teología con el Espíritu Santo, entonces, hermanos, la dirección del Espíritu Santo va a traer revelación, va a traer discernimiento, va a traer profecía, va a traer voz de Dios y va a traer prodigios, señales y maravillas. Por eso necesitamos, hermanos, que se unan, porque miren, sepárense más. Así, una iglesia así no sirve para nada. Es inútil las palabras, es inútil la enseñanza, porque al pueblo de Dios le tenemos que enseñar que el Espíritu Santo y la palabra se unen para que nosotros, hermanos, los tomemos, y esta palabra cobra vida a nosotros, y ese Espíritu cobra vida a nosotros. Por eso tenemos que cada día, hermanos, enseñar lo que mi Padre Jesucristo vino. Porque mi Padre Jesucristo, hermanos, vino a enseñar las cosas, hermanos, que decía, todavía no les puedo enseñar a mis discípulos. Porque cuando yo me vaya, entonces vendrá el Espíritu Santo, les enseñará cosas ocultas, cosas grandes que ustedes todavía no las pueden recibir. Porque no lo podían recibir porque estaba en Jesús. Pero cuando Jesús se fue, hermanos, el Espíritu de Jesús empezó a guiar la iglesia. Y la iglesia, hermanos, tenía una palabra. Y la palabra de rema, la palabra de revelación,
es por la cual se hizo la escritura. Vamos a seguir. Sigan a su lugar, hermanos. Muchas gracias. ¿Qué deseamos con los hermanos que me ayudaron? Porque así, hermanos, la introducción para despegar aquí esta plataforma y poderla presentar ante los hijos de Dios y las redes. ¿Por qué? Porque así les vamos a poder explicar cómo vamos a entender este estudio que dice, y se va a llamar La Palabra y el Espíritu juntos en fe. Para que nosotros, como una iglesia nueva, una iglesia renovada, una iglesia, hermanos, que estamos empezando a entender el propósito de Dios en nuestras vidas, no se puede guiar una iglesia sin el conocimiento y el estudio del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, vamos a ver una cita, porque la palabra es la que nos habla en 2 de Pedro 1:20. Nos lo va a leer Daniel. Vamos a presentar ahora a un nuevo lector, porque Margarita como que no se da abasto. Entendiendo primero esto. A ver, ¿entiendan? Ahí va. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entendiendo que ninguna palabra, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir que cualquiera puede comprar este libro, cualquier persona. No tiene, hermanos, que derechos de autor, porque esta iglesia, esta Biblia fue hecha directamente del Espíritu. Este libro, hermanos, no hay igual. Este libro, hermanos, es para instruir, pero también, hermanos, es para enseñar y es para vida eterna. Este libro, hermanos, se hizo espiritualmente, y nosotros sabemos, hermanos, que es la guía para llegar al Espíritu Santo. Y este libro lo tenemos que leer, hermanos, en el Espíritu. Pero hay veces, hermanos, hay situaciones en donde los afanes, en donde las preocupaciones, las aflicciones, las persecuciones, los chismes, la ira, la blasfemia, todo eso no podemos leer, no podemos orar, no podemos. Entonces, en ese momento lo que vamos a hacer es ayunar. Y cuando tú ayunas, es cuando uno está oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Y entonces tú vas a poder leer, tú vas a poder orar, tú vas a poder juntarte con el Espíritu. Porque menos, hermanos, esta palabra no se puede entender. El hombre natural no la puede entender, porque este libro no es natural, este libro es santo. Trae escrita la palabra santa, la Biblia ungida, una Biblia, hermanos, que cobra vida en nosotros. Esta Biblia, hermanos, si la lee alguien con poca fe, si la lee alguien que no cree, aunque se la sepa toda, es inútil, de nada sirve. Esta Biblia la tiene que leer alguien que crea que hay Dios, alguien que crea que Dios oye, habla, que Dios vive en nosotros. Por eso tenemos que aprender, hermanos, que el Espíritu Santo es el único que nos puede enseñar la palabra. ¿Cómo? Porque Él, hermanos, siempre ha dado los mensajes de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Así se escribió este libro. Vamos a ver una cita donde nos dice 2 de Pedro 1:21. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque nunca la palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que los santos que escribieron la Biblia y que le hicieron, tenían lo mismo que tenemos nosotros. Tenían un espíritu que se unía a su espíritu, y por medio del Espíritu Santo, hermanos, ellos hablaban y escribían la palabra de Dios. No es una cosa del otro mundo, hermanos, pero el diablo y la humanidad se oponen con religiones y no quieren predicar la verdad.
cómo leer la Biblia, cómo entender la Biblia. Tenemos que saber y entender que sin el Espíritu Santo, hermanos, nadie puede entender la palabra. ¿Por qué? Porque los santos, hombres de Dios, las mujeres cristianas que han sido revestidas y santificadas, tienen un entendimiento, hermanos, espiritual que no es lo lógico. Porque para los que se pierden son locuras, pero para los que se salvan es poder de Dios. Y los que tenemos la salvación es porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso decía el hermano, es que pequé y ya no quiero ir a la iglesia. Es muy tierno. Se acaba de bautizar. Cuando yo me bauticé, hermano, los primeros días, lo primero que hice es correr a los hermanos. Porque un hermano vino, hermanos, a regalarle a mi hija, estaba muy bonita mi hija, un pandero. Venga. Y luego una hermana me dijo, cuando alguien le empieza a regalar a una hermana regalos, es porque ya son amigos y quieren andar con él. Agarré el pandero y lo quebré, le dije, se me va, a mi casa no entra. Y empecé a decirle a mi esposa, tú eres como ellos. Y entonces, hermanos, me agarré llorando en el baño y dije, ¿qué hice? No le digan a nadie lo que hice. Perdóneme, Señor, que sigan viniendo. Hermano, ¿ustedes creen que el Señor no va a poner las pruebas y las luchas para probarnos? ¿Ustedes creen que vamos a salir con alitas y ya pequé, ya no puedo estar con Dios? Porque las luchas, las pruebas y todo eso que pasamos cuando nos alejamos de Dios es lo que más nos hace acercarnos y fundirnos a Él. Cuando nos retiramos, hermanos, vemos lo que es estar sin Dios. Vemos lo que es, hermano, no tener a ese Dios vivo dentro de nosotros, y nos hace falta. Porque andamos, hermanos, como vagabundos, sin dirección. Pero cuando el Espíritu Santo, nosotros nos acostumbramos a leer la Biblia y a estar con Él, entendemos que las cosas, hermanos, en armonía, en amor, en paz, en mansedumbre, en humildad y en gozo, solamente se tienen con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver, hermanos, otra cita en segunda de Pedro 1:2. Ligadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, gracia y paz. Es lo primero que tenemos, gracia y paz, o sea, multiplicados en nosotros. En el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo enseñaba, hermanos, porque nadie puede enseñar lo que no tiene, lo que no conoce. Pablo sabía que ese Dios, hermanos, ese Dios ya estaba en él. Que ese Espíritu lo estaba guiando. Y él, lo que él enseñaba, hermanos, no era lo que aprendió con el hombre. Lo que Pablo enseñaba era el conocimiento de Cristo en él. Yo les voy a decir, es muy indispensable que la Biblia, hermanos, se una al hombre, pero no sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos ha llamado a ser santos. Y alguien que lee la Biblia pero no cambia, alguien que está con Dios pero no cambia, hermanos, no es, oigan bien, la imagen ni el cuerpo de Dios. Mi Padre Jesucristo, hermanos, nos dejó la Biblia para que nosotros tuviéramos paz y el conocimiento de Dios en nosotros. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, porque ahora lo que Cristo tenía lo tenemos nosotros. Pero esta palabra, hermanos, si nos la han enseñado como una empresa, ustedes son míos, ustedes son de Jesucristo. Amén. Yo soy inútil, siervo, también servidor como ustedes, porque yo no soy nada. El único que es todo es Jesucristo. Él es el que pone la palabra, pone la enseñanza, pone la guianza, pone, hermanos, el estudio. Dice a Pablo que lo daba como basura por el conocimiento de Dios en él. Vamos a ver otra vez en Gálatas 5:16. Amén. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y nos aconseja, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis las cosas de la carne. Miren, para andar en el Espíritu, hermanos, necesitamos juntarnos, leer la Biblia. Esa Biblia, esa palabra cobra vida en ti. Ahora tú eres la palabra. Ahora el Verbo se encarna en ti. Ahora Dios vino para que tú camines junto con Él, andes con Él.
vivas con Él, platiques con Él, lo ames a Él. Y cuando tú veas a un prójimo ahí, no le vas a hacer nada, porque el Señor Jesucristo dice, también es mi hijo, también estoy en Él. Los más pequeños son los más afortunados, los más pobres son los más afortunados, porque Dios murió por nosotros. Y el Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña a amar. Y sin el Espíritu Santo nadie puede amar, nadie puede valorar. Sin el Espíritu Santo, hermanos, nadie tiene la paz, ni menos puede transmitirla. ¿Por qué? Porque esa paz, hermanos, nos da el conocimiento de Dios de nosotros. Vamos a leer otra cita. ¿Cuál leímos? Gálatas 5:16, sigue Colosenses 1:9. Vamos a ver otra cita. La Biblia, una cita nos lleva a otra cita para que entendamos. Por eso estos son como conferencias. ¿Qué son conferencias? Hermano, explicar, traducir. Y solamente Dios nos lo puede dar. Vamos a ver, Colosenses 1:9. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es tiempo de enseñar a la iglesia. Es tiempo de dar, hermanos, a la iglesia a enseñarnos el conocimiento espiritual. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, ella nos lee a nosotros. Tú la lees y es como un espejo. Te está reflejando. Tú la lees y dices, a Dios no le gusta esto, a Dios no le gusta esto, a Dios sí le gusta esto, yo lo hago. A Dios le gusta esto, yo lo hago. A Dios no le gusta esto, yo lo estoy haciendo. Cuidado, voy a dejar de hacer esto. La Biblia, hermanos, es la única que nos puede ver cómo está nuestro corazón interiormente, cómo está nuestra alma, cómo está, hermanos, porque este conocimiento completo no puede completar la sabiduría de un hombre cuando el hombre primero no se fija cómo está por dentro. La palabra limpia, hermanos, no es que te equivocaste una letra y te vas a condenar. La palabra limpia no es que dijiste, porque ellos cada rato están cambiando la Biblia. Esta Biblia es tiene casi la edad que yo tengo, hermanos, 1960. De aquí para acá, hermanos, si tú te sacas cuentas, tiene 50 y tantos años. Pero cada Biblia la renuevan, hermanos, y le ponen cualquier cosa diferente. La palabra limpia sale de un corazón limpio, porque ya entró y limpió. Una hermana me decía, hermano, leo mucho, pero no le entiendo. Leo mucho, pero es que, ¿saben qué? Es que nuestro espíritu se tiene que conectar al Espíritu de Dios. Y cuando leemos la Biblia, hermanos, la Biblia es espiritual. Y esta Biblia, hermanos, empiezas a sentir la presencia de Dios. Empiezas a sentirte cuando eres pecador y cuando no eres pecador. La Biblia te hace sentir, sí, es como una conciencia. Lo bueno y lo malo, lo perfecto y lo imperfecto. Ella te empieza a guiar y a ilustrar la palabra en tu vida. Vamos a ver otra cita en Juan 6:63. Espero que estén entendiendo. Amén. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra es la que da vida. El Espíritu, dice, el Espíritu es el que da vida, perdón. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son verdad. Aquí, hermanos, Dios en la tierra siempre caminó con el Espíritu. Él vino a dar vida. Él vino a perdonar. Él vino a enseñarnos, hermanos, el camino de la justicia, el camino de la verdad. Pero también, hermanos, Él vino a enseñarnos cómo caminar en la tierra. Para andar en la tierra debemos de andar en el Espíritu y en la palabra. En el Espíritu y en la palabra. En la palabra y en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? El Espíritu Santo es el que nos santifica a nosotros. Cuando tú lees mucho, cuando tú oras mucho, cuando tú estás con Él, te está santificando. Y la Biblia fue inspirada por los santos. Los santos, hermanos, son aquellos que pasan tiempo en la presencia de Dios. Por eso es necesario unirnos en la familia, ponernos en la mesa a leer la Biblia, ponernos a alabar al Señor, ponernos, hermanos, a hablarle, ponernos allí todos a enseñar a todos nuestros hijos y todo, que debemos de estar unidos, nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Porque cuando tú haces eso, cuando tú no estás con Cristo, te empiezas a sentir egoísta, arrogante, te empiezas a sentir altivo, depresivo.
y desesperado. Todo te parece mal. Si te ven, ¿qué me ven? Y si te oyen, ¿por qué estás de chismoso? O sea que de todo empiezas tú a actuar con el espíritu maligno que te ha separado de lo espiritual. Nosotros somos más espirituales que carnales. El espíritu se acomoda al espíritu. La carne se acomoda a la muerte, a la destrucción. Por eso cuando nosotros tenemos pruebas, hermanos, siempre nosotros somos probados y el enemigo lo único que quiere es desviarnos del camino de Dios, apartarnos de la presencia de Dios. Y quiere entretenernos con diversiones que te matan, que te ponen tu pensamiento perverso. Vamos a ver otra cita. En Amos 3:3. Amén. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? En la iglesia hace falta armonía. Dice ese texto, ¿andarán dos juntos si no son de acuerdo? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo es de acuerdo que nosotros hagamos lo que nos da nuestra gana? ¿Hablemos lo que nos da nuestra gana? ¿Nos portemos como nos da nuestra gana? ¿Nos vistamos como nos da nuestra gana? ¿Andarán dos juntos? El Espíritu Santo no puede andar, hermanos, en alguien que tiene un corazón sucio, que tiene una mente perversa. No, ni puede entrar a tu corazón, porque Él es pureza, Él es luz, Él es fuerza. Y cada día, hermanos, tenemos que estar limpiándonos. Cada día tenemos que estar preparándonos. 24 horas diarias para que Dios te dé la oportunidad para que lo alabes, para que lo busques. Pero no tengo tiempo. Todo el día estoy ocupado. Y cuando me desocupo, no me dejan en paz. Y si, ¿cuántas horas duermes? 8. Hay unos que duermen 3, 4. Hay unos que duermen 12, 14 horas. Sacrifica tu cuerpo y dile, levántate, porque estas 3 horas son de Jesucristo. Levántate, porque estas hora y media, 15 minutos es para adorar, es para leer, es para que el Espíritu Santo se siembre en mi corazón. Y entonces, hermanos, vamos a entender que la palabra de Dios se siembra en un corazón hambriento y sediento por Cristo. Eso es lo que hace falta, que tengamos hambre y sed de Dios, porque si no, el Espíritu Santo no puede andar junto con la palabra. Tú eres la palabra. Dios va a hablar en tu boca. Dios va a profetizar por ti. Él va a entrar a tu corazón. Entonces, ¿quién es el corazón? Muchos piensan que el corazón aquí está. Pero les voy a decir, el corazón es parte de la cabeza. La Biblia dice, lo escribiré en su mente y lo hablaré en su corazón. Luego tu texto dice al revés. Estoy diciendo al revés, ¿no? No, ese por ahí anda. Dice, le hablaré en su mente y lo escribiré en el corazón. Cuando la mente es parte del corazón, el corazón bombea la sangre, pero la mente necesita oxígeno y sangre. Van juntos como la palabra y el espíritu. No podemos separar la palabra del espíritu, ni podemos nosotros separar nuestra mente de nuestro corazón, no. Si tu mente limpia, tu corazón lo siente y crea una conciencia limpia, sana, que se puede comunicar con Dios, hablar con Dios. Porque hasta los malos, hermanos, tienen su demonio, tienen sus dioses malignos. Y ellos hablan con la muerte, hablan con los demonios. Hablan, hermanos, hay tantos demonios hablándole a la humanidad. En los árboles, en los bosques, en las casas, en la gente viviendo dentro. ¿Ustedes creen que un vicio, dice la palabra, lo tiene allí como brujería? Cuando alguien se endroga como yo me endrogaba, era un hijo del chavos, títeres del diablo. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, vivimos en Cristo, andamos en Cristo, nos movemos en Cristo, por su palabra, por su verdad, por su justicia, por su misericordia. Hermanos, tenemos alguien que puede hablar en nosotros y se llama Jesucristo. El Espíritu Santo que hablaba en Dios, en Jesús, es el Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso el diablo lo sabe y se preocupa que un hombre o una mujer común le puede hacer batallas y destruir ejércitos, principados, potestades, gobernadores, legiones. Una hermana ayunó, hermanos, 40 días y venía un ejército bien enojado porque le había tumbado un principado, hermanos, en Santa Lucía. Y seguían los caballos y el ejército como venían bien enojados. Ella se estaba casi muriendo, hermanos. Vomitados como 6 o 7 que estaban, ella no vomitaba. Y decimos, hermana, ¿por qué
No sé, dice, porque no he comido en 40 días, qué bonito. Hermano, se puso bien, la querían llevar al hospital y ella dijo, llévenme allí con el hermano Chuy, aquí la trajeron. Allá la iban a entubar, allá la iban a matar. Aquí, hermano, en un ratito la subimos a dormir en mi cuarto. Adelita se fue a cuidarla y Adelita se quedó bien dormida y ella se bajó. Y cuando yo estaba orando por la gente, dijo, ore por mí, hermano. Ay, otra vez, ¿qué tiene, hermana? Nada, dice. Pero ahora me pongo de brecha por mi otro hijo, que anda mal también. Dije, hermano, casi la mata un ejército por defender a un hijo que le andaban cobrando la plaza dinero. Y ahora viene para ponerse de brecha por otro hijo. ¿Qué no hace una iglesia? Ponerse de brecha por su congregación. Eso, hermano. Aquí parece que somos, pero no, hermanos. Tenemos un peso encima. Por tu casa, por tu familia, por ti, por tu alma, por cada uno de los que están aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos un pastor que nos pastorea, pero ese pastor vive aquí y él tiene que velar por sus ovejas, porque dice el buen pastor su vida da por los demás. Cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando tú echas fuera demonios, cuando tú te pones en santidad por los demás, estás haciendo lo que Jesucristo hizo, ponerse de brecha para que los demás sanen. Es tiempo de que la iglesia sepa que su trabajo es ponerse de brecha. Es tiempo de que la iglesia sepa, hermanos, que Dios nos puso para predicar el evangelio de salvación, el evangelio de sanación, de milagros, de profecía, de echar fuera demonios. No, el enemigo, hermanos, nos quiere asustar y empieza a decir, ellos ya andan mal, ellos andan por el diablo, entonces su Dios es menos que el diablo. Mi Dios está por encima del diablo. Ese diablo no tiene nada en mi Dios, porque mi Cristo lo tiene bajo sus pies. Y cuando tú sabes quién vive en ti, no tienes miedo ni temor. Vamos a ver otra cita, hermanos. Creo que ya me desvié. Juan 17. A ver, ya sé por qué. Ahora sí. Juan 17, 21. Amén. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el Espíritu Santo se encarna en nosotros, tenemos la seguridad, como dice aquí mi Padre, para que tú, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú los enviaste. Hermanos, si nosotros no somos uno en Cristo, Cristo representa la carne, el Espíritu representa el poder, la creación, la humanidad. ¿Por qué, hermanos? Porque nunca vamos a dividir el Padre del Hijo, nunca vamos a dividir, hermanos. ¿Por qué? Porque es un solo Dios. Y nosotros, hermanos, sabemos que hay divisiones, que hay, hermanos, como empresas. Les voy a decir, mi Dios no, mi Jesucristo es el mismo de ayer, de ahora y de siempre, por los siglos de los siglos. Mi Dios es diferente. Él es, hermano, gloria al Rey. Porque dice, para que nosotros seamos uno en Cristo y Cristo en nosotros, su Espíritu en nosotros, para que el mundo crea que nos envió. Porque el mundo cree, hermanos, a veces el mundo está tan mundano que lo primero que el diablo les mete es duda. Y dice, ¿y será de Dios que la gente vomite? ¿Y será de Dios que la gente se caiga? ¿Y por qué si ya fue liberado, por qué volvió a vomitar? Porque la gente no entiende, hermanos, que nosotros estamos en un proceso. Y mi Padre Jesucristo, cuando hace un milagro, hermanos, lo hace al instante. Para Él no hay imposible. Pero cuando hace una sanación, la hace poco a poco. Cuando mi Padre Jesucristo libera a una persona es porque está tratando con ella y le dice, ámame más, quiéreme más, búscame más, lee la Biblia, únete a mi espíritu, porque no va a ser todo con varita mágica. Tú esfuérzate, tú lee la Biblia, tú ora, tú ayuna, tú esfuérzate, tú ve las reuniones. Ese es mi Padre Jesucristo, quiere que todos nos esfuercemos, siempre con la palabra. Y siempre echando al lado la incredulidad. Vamos a leer otra cita en 2 de Corintios 6:14. Amén.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjese que lo que nos aconseja Pablo: no te unas a yugos desiguales. Si tú andas con alguien que hable malas palabras, que sea vicioso, que sea, no te unas. Él se debe de unir a ti. Tú le tienes que hablar con la palabra, tú le tienes que hablar con la perfección, tú le tienes que hablar con la verdad. No, es que no es malo ser vicioso, es que no es malo. No, es malo. Es malo que hables así, es malo que hables malas palabras, es malo que quieras andar conmigo. Entonces sabes que respeta al que vive dentro de mí. Yo no me llevo, a mí no me digas esa grosería. Y entonces tú vas edificando. Porque no es que Dios lo desechó, es que necesitas saber que nuestro Dios es de reverencia. Que nuestro Dios, hermano, no es un Dios que se juzga. Nuestro Dios, hermanos, es el que lo deben de atender. Es el que lo deben, hermanos, de recibir. Es al Dios que se le prepara todo bien preparado. ¿Para qué? Porque estando Dios en tu casa, en tu mesa, con tus hijos, con tu familia, lo tienes todo. Eres rico, es poderoso Dios en ti. Gloria al Rey. No te unas al yugo del maligno, porque ¿qué comunión hay entre las tinieblas y la luz? Por eso no hay comunión, hermanos, en la palabra y en el Espíritu. Muchos hablan de la palabra, y cuando ven que el Espíritu allá está echando fuera demonios, que están sanando y todo, no se acerquen para allá. Entonces no es el mismo Dios. En vez de que se gocen, vamos todos en el nombre de Jesucristo, ayunen, santifíquense, vamos a vestirnos de lino fino, vamos a prepararnos, porque viene Cristo. Cristo viene. Ya no es tiempo de divisiones, es tiempo de avivamiento, es tiempo de sacudir con el Espíritu Santo al demonio, para que sepa quién se está poniendo. Jesucristo en nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ver otra cita, hermanos. Segunda de Corintios, Hechos 19:15. Amén. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Miren, vamos a esa historia, introduciéndola, porque nomás puse ese texto, pero les voy a decir. Allí había 6 hijos de Esquemas, si no me equivoco. Él, Sebas, hermanos, eran de los altos, se podría decir como pastores, pero no, se van a ofender, de los de allá, de fariseos y seduceos. Ellos quisieron imitar a Pablo, porque tenían y sabían la palabra, pero no tenían el Espíritu Santo. Y el demonio le dijo: conozco a Jesús, no conozco a Jesús, conozco a Pedro, pero ustedes. Hay muchos en las iglesias que tienen miedo, liberación, tienen miedo a la profecía, tienen miedo a hablar en lenguas. Hasta eso han prohibido. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, cayó, todo Pentecostés que dice hablaron lenguas, y no le dijo: no hables porque qué va a decir el abogado, qué va a decir. No, todos juntos, unánimes, hablaron lenguas. Amén. Y la iglesia Pentecostés habla lenguas. Y si a un licenciado no le gusta, que se vaya. Si a un arquitecto no le gusta, que se vaya. Aquí hay poder de Dios, aquí no hay hipocresía, aquí hay gloria, aquí hay el Espíritu de Dios. Gloria al Rey, gloria al Dios. Ese avivamiento que el Señor Jesucristo tiene para estos tiempos, hermanos, es porque el hombre que predica y echa fuera demonios tiene que conocer al Espíritu Santo. Vamos a ver en Hechos 19, ahí mismo, 16. Amén. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjense, hermanos, si la iglesia tiene miedo de echar fuera demonios, no sabe a lo que vino, no sabe ni a qué lo mandó. Quizás estudiaron teología y estudiaron toda la Biblia, pero descuidaron al Espíritu Santo.
Espíritu Santo, hermanos, es el que echa fuera demonios, es el que sana a los enfermos. El Espíritu Santo es el que cambia a las personas. Puede haber un puño de religiosos, pero le voy a decir, la palabra viva es la que cambia a las personas. El Espíritu Santo tiene que entrar a cada uno de nosotros. Nadie es más que los demás. La promesa de la Biblia, hermanos, es para todos los que creen. No tenemos nosotros que hacer distinción de personas, pero hay un peligro si alguien habla sobre el Espíritu Santo. Por eso muchos ven una gente endemoniada que brinca, que se arrastra y ven y a veces tienen discernimiento y dicen es un demonio, pero no lo echan fuera. Allí se va a burlar, allí va a andar brincando, allí va a hacer divisiones, y va a decir el pastor, anda en bendición. Pero no debemos de confundir el Espíritu de Dios con el espíritu inmundo. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, está guiando su iglesia. ¿Para qué, hermanos? Que hubo un peligro allí. Dicen que el demonio se les echó encima y los desnudó. Los corrieron. En público. ¿Por qué creen? Porque no tenían el Espíritu Santo. Y en la iglesia sin el Espíritu Santo, ¿para qué sirve la iglesia? Una iglesia sin santidad, ¿para qué sirve? Una iglesia pentecostés que no habla lenguas, no es pentecostés. Porque las lenguas no son más que un idioma entre tú y Dios que nos une. No es más que la fe actuando en poder. Hay lenguas de alabanza, hay lenguas de adoración, hay lenguas de guerra, hay lenguas de fuego, hay lenguas, hermanos, de reprensión. Hay diferentes géneros de lenguas, pero el Espíritu es el mismo. Amén, gloria. Y no es lo que oyes, sino lo que hay adentro. Eso es lo que es la diferencia de una iglesia poderosa en Cristo. Vamos a leer Hechos 19. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dice allí, hermanos, que en Éfeso, creo, si no me equivoco, Pablo llegó y estaban predicando la palabra de Dios. Muy bonito, hermoso. Pero les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo o no. ¿Cuántos hay así? Estudiando la palabra, seminarios, pero no han sabido ni conocido que el Espíritu Santo está dentro de ellos, que ellos deben de renovarse, que ellos deben de santificarse, que ellos deben de... Porque Dios, hermano, nos santifica, pero nosotros somos los que nos esforzamos, doblando rodillas, ayunando, orando, hablando, creyendo y conquistando el poder de la palabra de Dios. Nada es gratis, nada se paga, no porque eres un creyente, no. Jesucristo lo que quiere es que te rinda, es que le creas, es que lo presentes como Él debe de ser. Gloria al Todopoderoso. Ni siquiera lo conocían al Espíritu Santo, pero fueron bautizados y les pusieron, poniéndole las manos, recibieron el Espíritu Santo. No hay, hermanos, por qué hacer religiones, porque Jesucristo nomás es uno y su cuerpo no está dividido. Amén. Vamos a ver Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo decía, hermanos, ciertamente aún estimo todas las cosas. Tú sigues a Jesucristo, se va a pasar como lo que le pasó a Pablo. Tu ceguera que no alcanzaba a ver a Jesucristo se va a quitar. Había una ceguera en Pablo. Él perseguía al Espíritu Santo, él perseguía la palabra, él no perseguía a los apóstoles, él estaba persiguiendo porque Jesús se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? Duros golpes has dado al aguijón. ¿Por qué? Porque Pablo se dio cuenta, hermano, él pensaba que trabajaba para Dios, persiguiendo a la iglesia. ¿Y cuántos hay igual? Persiguen a la iglesia, persiguen la profecía, hablan unos por otros, unos contra otros, cuando, hermanos,
se debían de fijar si es el mismo Dios. Porque nuestro Dios, hermanos, es el Dios de poder. Es el único Dios de salvación. Es el único Dios vivo, que habla, que oye, que escucha. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra sigue viva en nosotros. Su palabra cobra vida en nosotros. Su palabra, hermanos, es eterna, como nuestro Dios eterno. Por eso nosotros tenemos que entender, hermanos, lo que Pablo nos quería enseñar. Él tenía un Dios y él tenía un conocimiento. Él tenía un Dios vivo que se le presentó y lo conoció. Vamos a ver otra cita en Romanos 15, 19. Amén. Y con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Fíjense nomás, hermanos, cómo Pablo llenó todo y cómo el Espíritu Santo de Dios y Jesucristo llenaron todo. La presencia de Dios iba él presentando, hermanos. Cómo con potencia y de señales, prodigios, por medio del Espíritu Santo de Dios. Esa iglesia, hermanos, se acabó. Esa iglesia está dormida. Esa iglesia no ha creído en la identidad de lo que somos en la tierra. ¿Qué está pasando? Lo único que está pasando, hermanos, es que han dividido la palabra del Espíritu. Es que han dividido, hermanos, la religión con la santidad. Nuestro Dios es santo. Y aunque suframos en la tierra por predicar ese Dios, aunque nos señalen en la tierra por tener ese Dios, aunque nos juzguen por tener ese Dios y por cómo nos vistemos y nos comportamos, pero les voy a decir que esa risa se volverá llanto y nuestra risa se volverá en gozo, en alegría, en super eterna. Hermanos, gloria al Rey. Gloria al Rey. Vamos a leer otra cita. Vamos a ver en cuál nos quedamos. Sigue Proverbios. Sigue Proverbios 15, 19. 4, 5. Ay, Dios. Voy al otro lado. Me pierdo. Proverbios 4, 5. Amén. Porque miren, yo le pongo por lo que Dios me da aquí, es lo que yo suelto. Por eso de repente ya no sé ni qué estoy contando. Él es el que está hablando. Gloria a Dios. Proverbios 4, 5. Amén. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Este es el futuro de la iglesia. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Pero depende del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que te puede enseñar la sabiduría. Es el temor a Dios. El Espíritu Santo es el único que te puede dar la inteligencia porque es de Dios. Porque el Espíritu Santo, hermanos, de Dios es el que tiene la razón. Las razones salen de su boca y tu boca Dios la va a usar. Tu boca Dios la quiere usar. Porque, hermanos, porque sabemos que esta iglesia, hermanos, está llena de sabiduría, está llena de entendimiento, está llena de conocimiento, pero es vacía si no está llena del Espíritu Santo. Lo primero que se les enseña a la congregación, hermanos, es que nosotros somos el templo de Dios. Es que Dios, hermanos, y que nosotros tenemos la mente de Cristo, y que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y que este Espíritu es para nosotros, y que nosotros para recibir este Espíritu lo único que necesitamos es creer y dejarlas todas las cosas y seguirlo a Él. Por eso, hermanos, cuando nosotros entendemos que la palabra, hermanos, cobra vida, pero ¿saben de dónde sale, hermanos? Una palabra limpia de un corazón limpio. Cuando este púlpito deje de fluir la santidad, deje de fluir el poder de Dios, esta iglesia, hermanos, va en decadencia. Porque todo lo que Dios es poder. Amén. Todo lo que Dios hace, hermanos, es libertad. Todo lo que Dios hace, hermanos, es profetizar, es hablar a tu corazón, es hablar a tu mente, es hablar a tu vida. Todo lo que Dios hace es unirnos, es amarnos, es querernos,
Es, hermanos, ayudarnos. Es, hermanos, no es la distinción, es la división, no. Es el amor por las almas. Lo más importante es amar a las almas. Lo más importante es cuando tú arrimas a una persona, cuando arriman a otra persona, cuando arriman, esas personas son especiales. Porque son los tesoros que mi Padre Jesucristo vino para cosechar. Y estamos en la cosecha. Estamos en la cosecha y tenemos que cosechar almas, hermanos. Vamos a ver en 2 de Corintios 13, 14. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Eso es lo que Pablo dice. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gracia? De gracia lo recibiste, de gracia lo das. El Espíritu Santo es de gracia, hermano. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios, por amor, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el libro de Corintios dice amén. Cuando dice uno amén es así sea y así será. Es una afirmación, porque nosotros sabemos que la iglesia, hermanos, con la teología necesita el poder de Dios. Y cuando una iglesia tiene teología pero no tiene poder de Dios, está deseando lo que otra iglesia tiene. Tiene poder de Dios pero no tiene teología. Pero si tiene el poder de Dios, si tiene el Espíritu Santo, hermanos, es lo principal. Porque dijo, no se mueva nadie de Jerusalén, nadie predique la palabra, si no son revestidos y llenos del Espíritu Santo. Lo primero para predicar la palabra de Dios es ser llenos del Espíritu Santo. Es edificar en nosotros la palabra viva. Es edificar en nosotros el Dios vivo. Es presentar al hombre, hermanos, un Dios vivo, no un hombre arruinado que va a morir. No, el Dios vivo, hermanos, vivirá en tus hijos, en tu familia, en tu casa, en tu descendencia, en tus nietos. Él vivirá. Él, hermanos, nunca nos abandonará, nunca se apartará de nosotros, porque hemos sembrado la verdad. Gloria al Rey. ¿Cómo se consigue la verdad? En comunión, creyendo. Dios no nos quiere dispersados, unos aquí, otros allá, no. Todos los apóstoles se unieron en un solo sentido, en un solo amor. Los ángeles en el cielo están unidos. Cuando uno grita, te amo, todos gritan, te amo. Te queremos, te queremos. Tú eres el Rey, todos, tú eres el Rey. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Rey de Reyes. Todos juntos. Me consta, los he oído y he estado viéndolos. Y cuando Dios les dice, ¿y quién es su Dios? Jesucristo. Todos juntos. ¿Y quién los ama? Jesucristo. ¿Y quién les ordena? Jesucristo. ¿Y a quién les sirven? A Jesucristo. ¿Y a quién aman? A Jesucristo. ¿Y quién es su Dios? Jesucristo. ¿Y quién dio la vida por ustedes? Jesucristo. Nosotros también, todos unidos. Porque es un solo Dios. Y porque todos lo amamos a Él. Y porque todos le servimos a Él, y porque todos le agradamos a Él, y porque todos queremos llenarnos de Él, y porque todos dependemos de Él, y porque hemos creído en Él, y por eso, por Él, estamos aquí. Por Él, nada más por Él, porque Él es el que nos llamó. Vamos a ver otra cita, por último, para que no. Dice Filipenses 1:15. Amén. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Algunos predican por envidia. ¿Quién serán los predicadores por envidia? Los que no tienen el Espíritu Santo, los que no conocen a Jesucristo, los que hablan unos de otros, los que si hacen milagros, si hacen maravillas, si echan fuera, se enojan. ¿No es el mismo Dios? ¿Qué? Se están saliendo los demonios, están gritando. Ese hermano es visionista. Lo que le gusta es que la gente lo vea. Porque no me vean a mí, no vean a ese hombre, vean a Jesucristo. Porque Jesucristo está en ti, en ti, en ti, en ti.
Y cuando tú haces algo no eres tú, es Jesucristo. Hay muchos hermanos. Yo les voy a contar esta anécdota que nos va a servir. Allá un día que fuimos aquí, la hermano creían que nosotros éramos falsos. Y nos dijo el pastor, vengan, porque les voy a platicar una anécdota. Y dijimos, a ver, vamos a verla. Dice, había en la selva un rey que era un león. Cuando él rugía, todos corrían y le dejaban todo el alimento a él. Pero un día hubo un burro muy inteligente y se puso una vestidura de león y llegó y dijo, ¡ah! Y todos corrían y él, toda la comida quedaba para él. Y le hacía diario, ¡ah! Y corría. Dice, pero un día, dice, no alcanzó a correr unos animalitos que dicen ardillas, se quedaron ahí asustados. Y al burro se rió porque todos se fueron y le dio sueño y rebuznó. Y cuando rebuznó, los ardillos dijeron, ¡es el burro! Y nadie, hermanos, ya nadie le tuvo miedo y todos se devolvieron. Así mi Padre Jesucristo dice, habrá falsos profetas disfrazados, pero de repente rebuznan. De repente no les interesa a la gente, no les interesa las almas, no les interesa más que su bienestar. Y si tú eres un cristiano que un día vas a rebuznar, si tú eres un cristiano que un día vas a, cuidado, porque todos rebuznamos de repente cuando es un disfraz. Pero cuando es Jesucristo, cuando es el Espíritu Santo, cuando es Dios en nosotros, hermanos, vamos a rugir, porque el león de la tribu es Jesucristo. Él es el que ruge, Él es el león, Él es el león de la tribu. Él es el que, hermanos, toda la tierra piensa. Gloria al Rey. Una iglesia no puede ir sin cabeza. Es lo que la otra semana tuvimos. La cabeza es la que manda al cuerpo. Una iglesia no puede ir con la palabra y sin el Espíritu Santo. Y para el domingo les vamos a enseñar, si Dios quiere, qué es lo que comen las brujas, qué es lo que comen los brujos, a quién se quieren tragar. Pero eso vamos a saber el domingo. ¿Por qué? Se va a poner bonito, porque aquí hay que enseñar, hermanos, a conocer el bien y el mal. Porque mi Padre Jesucristo dijo, en mi iglesia se pierde por falta del conocimiento del bien y del mal. Levántese, hermanos, vamos a darle gracias a mi Padre Jesucristo. Para la honra y gloria de mi Padre Jesucristo. Se vale hacer preguntas. ¿Entendieron algo? Si no, que el Espíritu Santo se los... Yo no. Allá en su casa pregúntele. El hermano habló de los hermanos, no, yo no hablé de ellos. Yo hablé lo que Dios me dijo, habla. Y yo le voy a decir, la palabra no es de que se pueda decir es mía. La palabra es para todos. Y si yo leo la palabra y hablo de la palabra, no tiene propiedad. El que me quiere oír me oye, y el que no me quiere oír, porque hay algo que Dios nos enseñó. Dijo, y Él vino hablando en parábolas, para que el que estuviera ciego más ciego, para que el que estuviera sordo más sordo, pero para los que oigan, para los que vean, se les revele el reino. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo, porque es una costumbre, porque hubo alguien por allá que se ofendió y dijo, ese hombre es un Jezabel, se cree de su mujer. Pues sí, mi mujer, las esposas y toda la casa de aquí, lo que nos interesa es el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, nos enseñó que su iglesia es un matrimonio. Nosotros somos la novia, la prometida, la esposa. Y le voy a decir, lo más primero para nosotros es la esposa. Pero ella se está poniendo muy volada, por decir, lo primero es Jesucristo, ya después la esposa. Bueno, en el nombre de Dios vamos a orar. Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo,
Te damos gracias, te pido, Señor Jesucristo, que todo lo que tú me estás diciendo, eso habla, eso di. Pido que les sirva, Señor Jesucristo, si 50 personas, yo sé que son 180 suscriptores, si todos ellos están tomando la palabra y dejándonos entrar a su corazón, a su casa, y todos los que estamos aquí, digo que esta iglesia que sea pequeña, o sea, una casa de oración pequeña, pero con un Dios grande, fuerte, verdadero, que no hace distinción de personas. Que la gracia de mi Padre Jesucristo y la bendición de mi Padre Todopoderoso. ¿Qué vamos a hacer? Porque a decir, habla de mucho poder, habla de liberación, habla, y siempre somos quizá los mismos, pero Dios está arrimando muchas personas nuevas. Hay muchos, pero les voy a decir, vamos a poner un canal para que todas las personas que nos estén viendo tengamos un día o dos para estar orando para que ellos vivan los prodigios, vivan las señales, vivan las maravillas y vivan de lo que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque hay liberación, porque se rompen cadenas, raíces, hechicerías, maldiciones, brujerías, porque hay liberación, porque hay renovación, hay edificación, hay transformación, hay muchas almas que se están alimentando, se están arrepintiendo. Hay muchos que nos están viendo que dicen, yo me quiero bautizar. Yo no digo vengan hasta acá, porque allá hay iglesias, donde quiera hay iglesias. Que vayan donde les hablen la verdad, que vayan donde les hablen un camino de salvación, y que el Espíritu Santo los dirija, y que sigan viendo, y que sigan siguiendo a mi Padre Jesucristo y no a hombre. Que la gracia de mi Padre Jesucristo y la bendición de mi Padre Todopoderoso sea con cada uno de vosotros. Amén, amén.